This is Dimitri Lascaris reporting from Corinthos, Greece for The Real News. We have come to Greece to cover the ongoing effects of the financial crisis, but we're also in Corinthos this weekend to participate in a conference reflecting upon the 100th anniversary of the Russian Revolution. And this is not only the month of October 2017, the 100th anniversary of the Russian Revolution, it is also the 50th anniversary of the execution of Che Guevara in Bolivia by the Bolivian army. And we have the great pleasure to be joined today by Che Guevara's childhood friend, Kalika Ferrer. Thank you very much for joining us, Kalika. And we also are being joined today by Thimios Kakos, a journalist in Greece who happens to be making at this time a documentary about Kalika Ferrer and Che Guevara. And thank you very much for joining us, Thimios. Pleasure is all ours. So, Kalika, I'd like to begin with you. You know, the trip that you took with Che Guevara through Bolivia, Peru, and Ecuador is thought by many to have been very important in the transformation of Che Guevara into a revolutionary. What happened during that trip, in your view, which had this effect upon him? Vimos el desprecio que sentían por lo general hacia el indígena. Esto nos ocurre en Bolivia. Y como ejemplo, cuento que un día estábamos en un café y llegó una familia con sus hijas, dos mujeres con sus hijas, se sentaron y venía una collita o una india y a la india la sentaron en el suelo. Entonces pidieron todo lo que fueron a comer y le pasaban la comida en el suelo a la india. Nosotros habíamos visto muchas cosas, pero eso era una cosa simbólica, ¿no? Veíamos como tenían a menos un grupo de habitantes, de ciudadanas bolivianas con respecto a la servidumbre, cómo trataban, y la servidumbre era una india. Otro hecho que nos llamó la atención tanto a Ernesto como a mí, es decir, nos impresionó, fue haber visitado una mina de Wolfram que queda en el Cerro Illimani, que nos invitaron, ya las minas habían pasado a manos del Estado y conociendo la mina nos mostraron una tarima y nos dijeron acá los dueños de la mina ponían una ametralladora y cuando había pedidos de aumentos de sueldo o mejoras laborales, le mandaban balazos a los mineros y a la familia de los mineros. Pero lo más importante fue lo que abarcaba en la generalidad, que fue conocer una revolución que se había producido entre otras cosas, por los motivos y la anécdota que conté. El movimiento del MNR, Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, era una revolución que había decretado la reforma agraria, que había decretado la nacionalización de las minas, había pasado de manos privadas a manos del Estado y el ejército había sido reducido y quienes custodiaban la paz social eran los mineros, que eran el grupo más adicto a esta revolución. After Che Guevara's death, gradually over time, the Latin American countries one by one rid themselves of dictatorships, and gradually progressive regimes began to appear in places like Venezuela, the government of Hugo Chavez, Bolivia, Evo Morales, Lula in Brazil. But now in the last 5 to 10 years, we've seen the forces of the right assault these governments, and there has been a regressive movement back, perhaps not as bad as the way things were, but a regressive movement back to oppressive elitist regimes in Latin America.
It's reputed that Che Guevara once said that if you tremble with indignation, then you're a comrade of mine. Today, what leaders of Latin America would be comrades of Che Guevara? Sin lugar a dudas, yo pienso que el Che estaría feliz asesorando hoy en día a Evo Morales, a Lula, presidente de Venezuela, a Maduro, a todos los líderes que nos han quedado, porque ha habido un retroceso, pero no ha sido un retroceso total, ha quedado la semilla. Evidentemente, el panorama de América, cuando nosotros empezamos a viajar con Ernesto es el Che para mí, yo le digo Ernesto, es la cantidad de gobiernos dictatoriales que había en ese momento. Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, Odría, en distintos países. Eso cambió totalmente, es decir, eso es una demostración de que vamos mejorando. Por ahí nos comemos un contragolpe, ¿no es cierto? Avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2, pero siempre va quedando algo, siempre va quedando algo. El UNASUR es como un boxeador que va ganando una pelea y que se come un contragolpe y va groggy, va al rincón, y en el rincón se recuperará y ganará la pelea. So Thimios, I'd like to ask you about your film on Calica and Che Guevara. What inspired you to do this film, and what has been the greatest surprise for you in the process of compiling this work, and what have you learned from it that you didn't expect to learn? Ο Che Guevara είναι μια έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εγώ απλώς είμαι ένας από αυτούς. Όταν έκανα ένα ταξίδι στην Αργεντινή πριν από 2 χρόνια, χωρίς να έχω αυτό ως κίνητρο, η πολύ καλή φίλη Μάρτα Σίλβια Ντιός Σαντς, μια Γκεβαριάνα που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια, μου σύστησε τον Κάρλος Καλίκα Φερέρ. Ήμασταν μαζί σε αυτό το ταξίδι και στην Alta Gracia, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, από την ηλικία των 12 ετών, θέλησα μέσω του Καλίκα Φερέρ να εστιάσω στον Τσε μέσα από τα δικά του τα μάτια, ενός ανθρώπου που το γνώριζε όσο λίγοι, καθώς πέρασε την παιδική, την εφηβική και την όριμη ηλικίωση μαζί με τον Ερνέστο που μετέπειτα έγινε Τσε. And I know we don't have much time today, gentlemen, so I want to just conclude with this question for Kalika. The Greek people, for the last 7 years, have had to endure tremendous loss of sovereignty, the imposition of a very cruel austerity program, the abandonment in many respects of the most fundamental tenets of social democracy. What lessons do you think, what are the main lessons that the Greek people should take away from the struggle that Che Guevara fought, from his victories and from what you witnessed at his side? Es una responsabilidad asumir, decir una palabra en nombre de Ernesto, pero pienso que yo puedo contestar personalmente que los griegos pueden quedarse tranquilos, que es como hablábamos recién. En este momento se plantó una semilla que quiso crecer, no ha crecido, pero está latente, va a crecer algún día. Momentáneamente las perspectivas para la izquierda, vamos a decir, son malas. Pero siempre quedan baluartes que harán que esto se vuelva a enderezar y se mejore. Una última acotación. Como uno tiene la satisfacción de ver de que 100 años después
en este momento en el mundo se está recordando la Revolución Rusa. Πριν από 50 χρόνια εκτέλεσαν τον Τσε Γκεβάρα θεωρώντας ότι έτσι θα τον βγάλουν από το πεδίο της ιστορίας. Κατάφεραν ακριβώς το αντίθετο, διότι ο Τσε ζει στην αιωνιότητα και θα είναι πηγή έμπνευσης της Επανάστασης για τους ανθρώπους που έχουν ελεύθερο πνεύμα σε όλο τον κόσμο. Thank you, Kalika. Thank you again, Themio. It's been our pleasure to have you today. And this has been Dimitri Lascaris reporting for The Real News from Corinthos, Greece.